Ok, vamos a hablar en esta oportunidad del sistema de presupuesto. Haciendo un breve preámbulo, podemos decir que este sistema de presupuesto es parte de 8 sistemas que componen la Ley 1178. Viendo lo que realmente es como sistema, yo podría decir que es uno de los sistemas más importantes que en las últimas décadas ha marcado su importancia necesaria en la administración pública. Si bien sabemos que la ley 1178 es precisamente esa normativa que regula todo el accionar de la parte administrativa de la administración pública. A nivel Bolivia tenemos la ley 1178. Bueno, otros países también la tienen, pero está contemplado en esta ley 1178 8 sistemas, algunos la dividen en 7, bueno, donde ya en algunos casos como el nuestro ya estamos utilizando como es el CIEP sistema, donde se pueden agregar ya no solamente la parte contable, financiera, sino también otras áreas, digamos, de los procesos de contrataciones, por ejemplo. Entonces, otras áreas donde se están implementando y que de alguna manera proporciona mayor seguridad a lo que es la ley 78 y su objetivo por la cual fue creada. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es este tema y vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de lo que es la conceptualización. ¿Qué es, pues, el sistema de presupuesto? Cuando uno habla de presupuesto, va un poquito más allá a presuponer, a ordenar, a calcular, ¿no? Entonces, hay una resolución, la 2255-58, que da un conceptito aquí. Dice, es un conjunto de normas, directrices, políticas, metodologías, procedimientos, etc. Bueno, si analizamos este concepto, vamos a ver que en sí encierra progresivamente los pasos que son o que contempla un sistema presupuestario, las directrices, las políticas, cómo se deben desarrollar para su elaboración, la metodología, los procedimientos, etc. Y dice que regulan los procesos de formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los proyectos. Entonces, vamos a explicar un poquito más, haciendo un poquito una gráfica mental en relación al proceso, cómo se elabora esto. Tenemos que pensar que primeramente hay un plan nacional, ¿no? Entonces se elabora ese plan nacional que se diversifica ya en los 9 departamentos, ¿no? De acuerdo a la población, hay una serie de normativas ahí que justifican, digamos, la designación incluso de recursos para cada departamento. Bueno, mayormente en lo que es la programación, tenemos 4 áreas importantes, 4, a veces 6, a veces 8, ¿no? De acuerdo al tipo de gobierno que se perfile. Pero mayormente es educación, salud, está también la parte de electrificación rural, urbana. También está medio ambiente, ¿no? Seguridad ciudadana. Entonces, todos esos grandes, podríamos decir, eh, programas, se diversifican en proyectos, ¿no? Entonces, ahí ya se agrupan los proyectos para cada programa, en cada región, en este caso ya en los departamentos. Y los departamentos ya con sus actividades automáticamente tienen que ser refrendadas con partidas presupuestarias, las que deben ejecutarse para su conclusión final y, bueno, evaluación final. Bueno, más o menos esa es la gráfica que podemos manejar progresivamente, ¿no? Después se regulan los procesos de formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los proyectos. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo del sistema de presupuesto? Bueno,
como todo objetivo, debe de hacer énfasis en lo que concierne a la misma conceptualización. Dice prever los montos y las fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual. Ahí está lo que se necesita, prever, ¿no? Como yo decía, si planificamos algo estamos soñando y lo plasmamos y le ponemos monto, ahí está el presupuesto. Entonces, prever los montos, la fuente de los recursos, fuente de financiamiento para cada gestión anual. Ese es el presupuesto, ese es el trabajo que debe realizar un profesional para alcanzar el objetivo logrado en relación al sistema presupuestario. Involucran políticas gubernamentales, ¿no? Como prioridades. ¿Cuáles son la prioridad? Porque cuando se ejerce, digamos, una función pública y mayormente cuando es política, hay que priorizar los gastos o hay que priorizar los proyectos, ¿no? Entonces, ahí es donde el profesional contador debe de jugar un papel importante en el tema presupuestario, poder determinar equitativamente lo que es más prioridad. Luego tenemos la programación de operaciones. ¿Qué es la programación de operaciones? Bueno, si lo agregamos como un ente, digamos, de operativo, vamos a calificar que la eficiencia, la eficacia, ¿no? Y la economía en la administración pública también. Es designado, es cierto, es designado. Hay asignaciones presupuestarias, ya viene con el monto, pero la ejecución va a ser también de alguna manera, si vale el término, eh, evaluada de una forma eficiente, ¿no? Entonces, la eficacia, la eficiencia y la economía van a estar ahí determinadas. En función de organización administrativa, sabemos bien que es la capacidad que tiene la parte del recurso humano, pero también los recursos económicos financieros asignados correctamente, ¿no? Entonces, eso es con relación a lo que es el objetivo, con ese objetivo. Políticas gubernamentales, programación de operaciones, organización administrativa, ¿no? Eso hay que prever con fuentes que sean realmente asignadas o que estén permitidas de acuerdo a normativa. Ahora, ¿qué preceptos sujeta el sistema de presupuesto? Bueno, como precepto tenemos las entidades que cuentan con recursos, la tributación, aportes, seguro social, regalías, transferencias del TGN. Estas más o menos son las formas como se van a diversificar las partidas presupuestarias, porque hay que pagar también tributación, hay que hacer aportes sociales, hay que pagar regalías. Esas fuentes, digamos, vienen a constituir estos recursos, ¿no? Entonces, dice que sujetarán sus gastos a la disponibilidad de los recursos. Sujetarán sus gastos a la disponibilidad. O sea, vienen ya asignados para cada proyecto, como decía anteriormente. No se tiene, digamos, que hacer políticas todavía. Es cierto que a través del sistema del POA, el Plan Operativo Anual, se deben discutir cuáles son las prioridades a ejecutar. Por eso están los presidentes de barrios, se realizan una serie de cumbres. Entonces, ahí es donde se tiene que ver, digamos, el límite presupuestario, hasta dónde se puede alcanzar. Y bueno, es un poco complicado porque hay intervención social y para la discusión del POA, ¿no? Entonces, una vez se aprueba ya, bueno, las entidades con autonomía de gestión cuyos ingresos provengan de la venta de bienes y prestaciones de servicio, dice. En las entidades con autonomía. Es un caso, digamos, en que algunas instituciones tienen cierto grado de autonomía, aunque tienen la supervisión de la MAE, pero ellos trabajan, por ejemplo, como el CEPCAN, ¿no? En la gobernación, o la maestranza en el municipio, digamos. Son entes operativos que tienen autonomía, o sea, manejan sus propios presupuestos, sin embargo, están sujetos a supervisiones, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, algunos que ya tienen autonomía total, bueno, ya tienen capacidad de apalancamiento, el gobierno les da algún incentivo para que ellos puedan desarrollar y luego ya puedan constituirse en una entidad autosustentable.
Bueno, funcionan con tales ingresos sus costos de funcionamiento, inversiones, servicios de la deuda y servicios de la deuda. Financiarán con tales ingresos sus costos, financiamiento, inversión y servicios de deuda, cuando ya son autónomos, ¿no? Ahora dice, los presupuestos de gasto del Banco Central de Bolivia y entidades de intermediación financiera son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión. A los presupuestos de gasto del Banco Central, automáticamente ellos tienen un monto tope donde ellos pueden asignar recursos de gasto y de gasto de funcionamiento, podríamos decir, ¿no? La parte operativa de ellos a través de la fiscalización, seguimiento, qué sé yo. Entonces asignan partidas presupuestarias también para su presupuesto, pero también tienen otra parte donde van a determinar montos altísimos en relación a lo que es la inversión, ¿no? Entonces van a invertir en las intermediaciones financieras. Ya habíamos hablado en clases anteriores que existe un ahorrador que es el que le entrega el dinero y el intermediario financiero es el que prácticamente, como su nombre lo dice, es el que intermedia financieramente, gana un porcentaje, pero también al hacer el ejercicio de la entrega a terceros, con indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión. Al mismo tiempo, el banco también tiene su presupuesto para funcionamiento, pero también para invertir en cartera, ¿no? Ya sabemos que ellos dan crédito, dan préstamos, pero ahí es donde, digamos, se capitaliza el banco porque tiene altos intereses muchas veces. Pero ellos deben de llevar un control exhaustivo para poder potenciar también a estas entidades que son intermediarias financieras. Bueno, y una cosa que hay que conocer es que también no se debe transferir gastos de inversión a gastos de funcionamiento. Ahora dirían, ¿por qué está esta prohibición? Bueno, personalmente puedo decir en lo que yo interpreto esto, es que los gastos de inversión son de inversión. Por ejemplo, el IDH, ¿no? El gobierno asigna el de inversión para el IDH para gastos de inversión. ¿Cuál es la finalidad de que el proyecto primeramente se ejecute hasta su conclusión? Y luego ya pensar, digamos, en inversión particular, ¿no? Entonces, se utiliza este recurso para su conclusión final, ¿no? Y no así para un gasto de funcionamiento, o sea, gasto de escritorio, gasto de cosas que son, digamos, administrativos o operativos, sino para su ejecución, digamos, si es una obra, digamos, un hospital, entonces hasta la conclusión del hospital, y si es posible hasta el equipamiento, porque el objetivo final es que se convierta en una inversión. ¿Cómo se va a convertir en una inversión? Cuando haya la contraprestación de servicios y, bueno, se retorne prácticamente el beneficio ya de la inversión efectuada, un beneficio que equivalga o parcialmente o totalmente a lo que se ha hecho. Entonces ya se convierte en una inversión y no así en un gasto corriente. Eso más o menos en relación de esto. Ahora, etapas del proceso de presupuestario. Miren ustedes, dice que es la primera parte, la formulación del presupuesto. Es el gobierno, agarra y va a formular el presupuesto a nivel nacional. Luego hay la discusión entre los órganos del Estado. Ellos van a aprobar la ley financiera, donde designan equitativamente, no sé, en base a la población, los recursos que van a ser asignados de acuerdo a los programas presentados, ¿no? Cada país, el departamento ya hace su respectivo eh, presupuesto. Entonces, en relación a lo macro, a lo que es la planificación departamental. Y luego tenemos la ejecución. Bueno, ya es cuando llega ya al departamento, se presentan los programas, educación, salud y todas esas cosas, digamos en macro, pero comienza a trabajarse, ¿no? ¿Cuántos proyectos vamos a ejecutar en educación? ¿Cuántos proyectos en salud?
y comienza a hacerse el prevenir, ¿no? El prevenir es decir, bueno, esta plata ya está apartada para este propósito, este presupuesto ya está apartado. Y ahí viene el compromiso, ¿no? El compromiso es cuando ya el gobierno ya comienza a transferir los recursos para planillar, digamos, si son proyectos, ¿no? Planillar uno, planillar dos. Entonces, de acuerdo a ya se va convirtiendo, digamos, materializando el proyecto ya en su ejecución. Y luego tenemos el devengado, el compromiso ya para el pago, y el pagado, que es prácticamente el cheque que se va a pagar al beneficiario, cual sea. Luego tenemos lo que concierne a seguimiento y evaluación, medición de resultados. Es importante ver que en el sistema, por ejemplo en el CIGEP, tiene ya asignado dentro del presupuesto algunas medidas, yo diría control interno, ¿no? Que muchas veces no se lo ve incluso así. Pero estas medidas, digamos, correctivas que están en base a normativa, por ejemplo, en la aprobación, la certificación presupuestaria, por ejemplo, ese ha sido un logro, digamos, que se ha dado en el tema de que existen responsables, digamos, en el cual se puede también prevenir algún tipo de auditoría, de hecho de auditoría. Entonces, con relación a eso, es eso, digamos, seguimiento, evaluación. Hay que utilizar medidas precautorias para que los recursos en realidad sean bien utilizados. Aunque en la práctica hay mucho que decir, lamentablemente. Bueno, en resumen, podemos decir que el presupuesto, con el órgano rector del sistema de presupuesto es el Ministerio de Economía y Finanzas. Depende también el tipo de gobierno. Muchas veces cambian a otras entidades o le cambian el nombre incluso. Entonces, pero va referente a lo que concierne, digamos, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada entidad elabora su propio reglamento específico. Esto es importante. Cada entidad debe elaborar su reglamento para poder así gastar los recursos. Por más que sea, digamos, una emergencia nacional, igual debe ser elaborado un reglamento de funcionamiento, un reglamento específico para el funcionamiento del sistema de presupuesto, ¿no? Que esté clasificado. Entonces esto lo debe aprobar la máxima autoridad a nivel departamental, que en este caso sería el Consejo, a través de sus representantes, para que el Ejecutivo Municipal recién pueda derivar y licitar, digamos, estos proyectos. Entonces, esa normativa, ese nivel, digamos, tiene ahí. Entonces, para el funcionamiento del sistema, en el marco de las normas básicas dictadas por el órgano rector, ¿no? Entonces, hay una normativa que hay que respetar. Finalmente, quiero decirles que el responsable total, bueno, no total, el responsable, podríamos decir, en el área a nivel departamental es de la MAE. La máxima autoridad ejecutiva es la que debe implementar el sistema de presupuesto en las entidades públicas. Caso contrario, estará pasible a un tipo de responsabilidad que va en función al área de, como dice, ejecutivo, una responsabilidad ejecutiva para ella, pero para los otros administrativa, una administrativa puede ser que la institución, o una civil, resarcimiento de gasto, de lo que corresponde recursos, y finalmente puede llegarse a hacer también como una responsabilidad penal, ¿no? Eso. Entonces, aclarando todas estas cosas, nos vamos a quedar aquí por ahora. Espero que les sirva este material, ¿no? Entonces, les ha hablado su amigo Joner, y bueno, hasta el próximo tutorial. Bendiciones, que el Señor les bendiga.